noches y bienvenidos a Pauta Libre. Frente al inminente apruebo del quinto retiro presentado por los parlamentarios, el gobierno presentó un quinto retiro acotado. ¿Qué significa esto? Que usted puede sacar su dinero solo en 6 causales específicas. La bancada oficialista, por supuesto que se cuadró con este proyecto de Marcel. La Democracia Cristiana, ya la bancada, anunció que estarían por el proyecto de los parlamentarios, presentados por los parlamentarios. Y hay algunos también diputados de derecha que ya han anunciado el 6º retiro. Las críticas han sido bastante duras a este proyecto del gobierno, pero por sobre todo de Daniel Jadwe. Desde Venezuela se tiró una tremenda frase que vamos a analizar hoy día acá en Pauta Libre. El próximo lunes 18 de abril a las 3 de la tarde, ambos proyectos van a ser votados en la sala de la Cámara de Diputados. Esta noche está con nosotros Ale Matus, bienvenida. Muchas gracias. Freddy Stock. ¿Cómo está, Carola? ¿Cómo están en sus casas? Hola, Ale. Partimos Hola. al tiro. Alejandra, quinto retiro acotado, ¿qué te pasa? A ver, me parece que el gobierno reaccionó de una manera creativa al tema del quinto retiro, porque efectivamente el discurso para apoyar el quinto retiro es el agobio de muchas personas que sobre todo están endeudadas y viven endeudadas y que a las cuales no les llegan los beneficios que se establecen para las personas más vulnerables. Y usar los fondos previsionales para pagar deuda o incluso para adelantar el pie de una vivienda, como ocurre en Perú. Ocurrió esto, no sé si todavía lo están haciendo, pero en Perú se puede. Me parece que debiera ser como una estrategia permanente. Antes las cajas previsionales uno podía pedir créditos como adelanto de la jubilación y luego reintegrarlos en un sistema. Así que no me parece que sea una medida descabellada. Lo que sí me parece que llega a destiempo porque, claro, 24 horas antes de la votación, con un ambiente parlamentario bastante encrispado, está difícil. Pero yo creo que como mirándolo desde una jugada política me parece inteligente y me parece que puede prosperar. Freddy, algunos le han llamado a la medida desesperada. Bueno, lo decíamos la semana pasada, ¿no? Sí. Se le viene un tsunami al gobierno, lo anunciamos el domingo pasado cuando conversábamos acá, lo que va a ser el quinto retiro. Pero a mí se me ocurre que es como una salida con chispeza. Como Gary. Desesperada, media camellística, ¿no? Porque sin duda que es una reacción que intenta salvar la estantería. Ya lo dijeron los mismos encargados, la AFP, por supuesto, buscándola toda una parte negativa, pero dicen, bueno, ¿cómo se aplica esta cosa? ¿Cómo nosotros nos vamos a hacer cargo de pagarle las deudas a otras personas? Porque la plata no pasaría por las personas. ¿Y cómo uno demuestra? Porque se dice, ¿cómo se va a implementar esto? ¿A dónde yo demuestro que debo esto? Es un camello que intenta salvar la estantería primero de una coalición que está en pañales todavía, de un mes, imagínate un mes, todo lo que ha vivido en un mes esta coalición de gobierno, pero también salvarle la estantería y la reputación al ministro de Hacienda, ¿no? Recordemos que Marcel, puesto por la presidenta Bachelet, ratificado por Sebastián Piñera en su cargo ahí cuando estaba en el Banco Central de director, de presidente, él nunca le gustaron los retiros. Y me imagino que cuando aceptó este cargo, ya venía con la condición de que, oye, no sigamos con los retiros. Si ustedes saben, no puedo desdecirme de algo que hace 3 meses estaba diciendo que no, ya como ministro de Hacienda voy a empujar un quinto retiro. No puedo hacerlo, ¿no? Y mira cómo estamos. Y como hay varios que ya han tenido que desdecirse de las cosas que estaban diciendo hace pocos meses. Pero se puede frenar este quinto retiro, pero el 6º, el 7º, el 8º, me pregunto yo, porque van a venir. Ya el diputado Durán anunció que se venía un 6º retiro. Ahora, yo creo que también lo que está pasando en el Parlamento es que hay mucha gente sacando cuentas chicas, que los senadores, porque el gobierno no ha apoyado lo suficiente que se termine con el Senado. Los parlamentarios de CE, porque no los han incluido en el gobierno. O sea, también hay agendas pequeñas y esas agendas pequeñas no se van a terminar ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto retiro. Yo creo que urge una política integral
sobre cuál va a ser el nuevo sistema de pensiones, más allá de lo que establezca la Convención Constitucional. Hay que empezar a poner los andamios, porque de lo contrario, este es como el coto de casa y si bien se hace el nombre de las personas, en realidad hay muchas otras agendas colisionando por debajo. Es muy tentador darle este golpe al gobierno. Yo creo que Marcel, como ministro de Hacienda, por supuesto que es la víctima en términos de su prestigio o de sus políticas, pero me parece bien que así sea. Es la política la que se tiene que imponer, no la tecnocracia. Él da los argumentos, pero se encontró esta otra salida que, respetando los argumentos de Marcel, hasta por ahí nomás, pero bueno, en esa línea de no sacar toda la plata al tiro, da solución a muchas personas, porque si tú puedes pagar las deudas con los retiros, obviamente que se te alivia, puedes disponer de esos recursos que tenías para pagar deuda, para llegar a fin de mes. Ahora, la reforma de pensiones la están anunciando para el último trimestre de este año. O sea, falta harto para que sepamos más o menos de qué se va a tratar esta nueva reforma de pensiones. Ahora, lo que sí se comprometió, Freddy, el gobierno, y ayer Giorgio Jackson dijo claramente que se iba a mandar esta semana que viene un proyecto para que se declararan inexpropiables los fondos de pensiones de cada uno. O sea, la plata que uno tiene juntado no se va a sacar. Bueno, es que es lo que es el temor que tiene todo el mundo. Lo que pasa es que ahí uno ya tiene que empezar a leer señales, ¿ya? Y está el desorden, que claro, está esto que estamos hablando nosotros, camello, ¿no?, que entrega el gobierno reaccionando ante lo que es el quinto retiro, con este retiro acotado, ¿no?, como le pusieron. Pero también está el otro paralelo, que es el del 10%, que también va marchando. Sí. Así que imagínate, se aprueben los dos. Finalmente terminan los dos peleando. Pero además está otro guiño, me imagino, a la derecha que hace el gobierno, de decir, ya, pongamos que son inembargables los retiros. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué va a significar en adelante que sean inembargables, entonces? ¿Cómo se va a mover? ¿Cómo se tendría entonces que avanzar también hacia una reforma de pensiones? ¿Hacia dónde va esa reforma de pensiones? Que está como telón de fondo, me imagino, detrás de toda esta pelea y de la necesidad, pero también de la conciencia de las personas, de que le han dicho toda la vida que los fondos son de ellos. Mi plata es mi plata, es un sistema individual. O sea, este sistema individual es ráscate con tus propias garras y tus propias uñas y no te importa el de al lado. Eso es lo que dice este sistema, este Mercedes-Benz. Por lo tanto, si la plata es tuya, estamos en un modelo neoliberal y tú te tienes que hacer cargo de ti mismo, bueno, ¿por qué no la puedo sacar ahora? Porque no es tuya. ¿Cuál es la contradicción? Es que esa es la contradicción. Porque no es tuya, porque hoy día actualmente la plata, digamos, es curiosa esta exigencia de la inembargabilidad de los fondos, porque están embargados ahora por los fondos de capitales que se le han prestado a las grandes empresas, tanto en Chile como en el extranjero. Por eso tú no puedes meter una tarjeta y sacar la plata, porque no está la plata. De hecho, los primeros retiros se financiaron con préstamos del Banco Central a la AFP, que no tenían la plata, y las AFP lo han ido pagando con las imposiciones nuevas de los afiliados. Ahora, a fin de mes, todos vamos a poner platita de nuevo en el sistema de AFP. Obligadamente. Claro, entonces esta idea teórica de que tú tienes una cuenta individual es falsa. Tú no tienes una cuenta individual. Tú tienes un lugar donde se anota cuánto tú aportas, y cuando te vas a jubilar te aplican una serie de factores para calcular cuánto te van a dar de pensión, no en base a lo que tú tienes tampoco. Sí. Entonces, es un sistema de reparto en la práctica, pero un reparto en beneficio de las grandes empresas, no un beneficio de reparto para los trabajadores. Estamos en un momento en que ya hace rato se viene diciendo, ¿no?, pero ya explotó definitivamente en la cara, que este sistema de pensiones es una farsa. Es una farsa desde el momento en que nació, cuando se decía que la gente al 2020, no sé si iba poco menos que pensionar con el 100% de su dinero. 80, ya sabemos que 90, claro. Desde el nombre, desde arriba abajo, este sistema es una farsa, que el júbilo, ¿no?, se lo llevan el sistema financiero y puntualmente ciertas empresas grandes por ley del sistema financiero. Los fondos son de usted, pero no puede ponerlos donde usted quiera.
porque el sistema financiero es el que decide en qué plata... No lo puede sacar. No los puede sacar, no puedes decidir, solamente puede decidir su fondo AB después de una reforma que se hizo durante la concertación. Por lo tanto, esa rabia acumulada, ¿no?, en medio de este contexto y en medio de las cosas que se han dicho de personas que hace 4 meses querían o no el retiro, ha hecho entonces un caldo de cultivo para que el gobierno se sienta aún más presionado y se ve ya en la calle, ¿no?, las cosas que le están diciendo al presidente Boric, ¿no? Las personas que hace poco tiempo lo estaban diciendo y ensalzando como un gran cambio, ¿no? La esperanza de un gran cambio, de una nueva juventud en la política, y mira cómo estamos ahora, ¿no? Ahora, Marcel y el presidente Boric estarán esperando qué dice la convención acerca de este tema, porque eran unas cosas más urgentes de esta reforma de pensiones, porque como bien dice la Ale, si no se hace algo con la reforma de pensiones, vamos a llegar al 10º retiro este año, o no sé. Pero también hay que desdramatizarlo, porque para crear un nuevo sistema de pensiones tú no necesitas los fondos antiguos. Todas las propuestas del sistema de pensiones que se han puesto sobre la mesa, desde Jadwe a, bueno, digamos, concertación para acá, digamos, o ex concertación, salvo los que quieren mantener el sistema actual, proponen un sistema donde hay una base de pública. Recordemos que hoy día las pensiones las paga en un 70% el Estado. O sea, a la AFP no ponen nada. Otra farsa del sistema. Claro. Y 70, por si ganas o por si pierdes. Claro, bueno. Pero para que no se me vaya el hilo. 70% el Estado. El otro 30%, entre comillas, autofinanciado por los trabajadores. Los empleadores no ponen nada. Tú no necesitas la plata de los trabajadores para hacer el nuevo sistema de pensiones en un sistema de reparto. ¿Por qué? Porque la plata que ya se acumuló y que está, digamos, que hay que arrancarla de donde está, pero está ahí invertida en este fondo de capitales. Esa plata, todas las propuestas dicen, desde el piso público, que va a ser una base, tu ahorro va a complementar eso, ¿cierto? Si tú no tienes nada, te van a dar una parte pública. Y si tienes algo, te va a sumar. Por lo tanto, ningún sistema de pensiones está contando con esa plata, ninguna propuesta de reforma está contando con esa plata para pagar ese 70%, ese piso. No es que van a sacar la plata a los trabajadores para pagar las nuevas pensiones. Un sistema de reparto, ¿cómo funciona? Si lo establecemos hoy día, a fin de mes, la plata que se acumula de todos los trabajadores con las cotizaciones de este mes, más lo que aporta el Estado y más lo que eventualmente aporten los empleadores, van a pagar las jubilaciones de las personas que se jubilan en ese momento. Con ciertos criterios, cuántos años trabajaste, cuántos años cotizaste, pero no cuánto ahorraste, sino que cuánto deberías recibir de acuerdo con este cálculo colectivo. Los 100 pesos que aporta un trabajador común y corriente, no se van a ir 70 pesos para que los administre la AFP. Se van a ir los 100 pesos a pagar pensiones. Por lo tanto, inevitablemente van a subir las pensiones. El sistema de reparto no requiere agarrar el fondo para pagar pensiones. Claro, pero ese es el gran miedo, como dice Freddy, finalmente, como nos han dicho toda la vida, que tu plata es tu plata. Claro, pero es un miedo irracional que no se basa en la evidencia. La evidencia es que la plata tuya no está en una cuenta individual. No hay una cuenta a nombre de Carola Bretauer esperando que tú la retires. No existe. Existe el gran fondo, tu plata va a esta enorme piscina, de cuales las AFP toman, de tus 100 pesos toman 30 y le pagan a lo mismo que te estoy diciendo yo. A fin de mes, con esos 30 pesos, pagan todas las pensiones que les corresponde, las asistenciales, todas, y los otros 70 pesos se los pasan a los empresarios, se los prestan para que, entre comillas, inviertan. ¿En qué invierten esos empresarios? En prestarte plata a ti. Tú vas al banco, pides un crédito de consumo, es tu plata, solo que en vez de recibirla a la tasa de interés que la AFP se la presta a los bancos, tú te la prestan a una tasa de interés muy superior. Por eso las AFP y la banca en particular viven del fondo de pensiones de los trabajadores. Esta economía funciona sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Un sistema de pensiones
coherente, que no esté basado en cuánto tú puedes ahorrar, es un sistema de reparto similar al que tenemos hoy día. Tenemos un sistema de reparto, solo que en vez de pasarle el 70% de lo que nosotros cotizamos a unos empresarios para que jueguen al casino, el 100% se usa para mejorar tus pensiones sobre un pilar básico público y sobre las cotizaciones que hagan los empleados. Otra farsa. Falsa. El sistema es privado hasta por ahí, porque el Estado tiene que ponerse con los que deja fuera del sistema, sobre todo la gente más vulnerable y las mujeres, ¿no? Segundo, este sistema habla de que los fondos son tuyos y que son heredables. Estaba hablando con el profesor Patricio Vaso, ¿no?, que fue vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile en su momento. Y él hizo un estudio donde señalaba que en 10 años que él estudió este sistema de pensiones, apenas el 27,5% de las personas ocuparon todos sus fondos que tenían, ¿no? O sea, ¿cuánto es? Menos de un tercio ocupa la cantidad completa de fondos antes de morir, me refiero, de lo que tiene. Por lo tanto, el 2 tercios de las personas mueren antes y quedan sus fondos metidos adentro del sistema. Heredable. Pero si te quedan 10 millones o 20 millones, no es que llegue la viuda o el viudo o la persona que hereda eso y saque esto, sino que eso tiene que entrar en un proceso de ciertas calificaciones y le empiezan a entregar de manera cuota, ¿no?, esa entre comillas, herencia. Pero ¿de qué sirve un sistema entonces donde, según el profesor Patricio Vaso, el 27,5% solamente puede ocuparlo? ¿O lo termina de ocupar completamente? Claro, lo que pasa, ahí voy yo con el... Y eso queda en el sistema financiero nuevamente. Esa fórmula de cálculo que se llama GCU dice, si tú eres hombre y estás casado con una mujer 20 años más joven que tú, te voy a castigar el fondo de pensiones porque tiene que alcanzar para pagarle a ella. Y como ella va a vivir más que tú y es más joven que tú, te castigo por ahí. Si eres hombre, yo calculo que tú vas a vivir, según el sistema de pensiones, según lo que establece el sistema de seguro, por lo menos hasta los 85 años, y de ahí la posibilidad de que sigas viviendo hasta los 120 años se va calculando, se va ponderando. Pero la realidad es que en Chile los trabajadores de menos recursos mueren a los 75 años. Y las trabajadoras tampoco mueren a los 95 años, como se dice mucho. No, es que la gente está viviendo mucho, vive mucho. Los que viven mucho son los que viven en las 3 comunas. Esa gente vive mucho, por sus condiciones, acceso a salud, recursos, etc. Y ese es el universo que se toma para calcular la expectativa de vida de todos los demás. Pero si tú calculas la expectativa de vida en Pudahuel, en La Pintana, en regiones, la gente muere, hombres y mujeres mueren casi a la misma edad, a los 75 años. Entonces, ¿qué pasa? Te jubilaste a los 65 años, mujer, viviste a los 75, la pensión que se calculó para que tú alcanzaras a vivir hasta los 120, para que alcanzaras a pagarle sobrevivencia en caso de que mueras antes a tus hijos, a tus maridos, a lo que sea, te dan un pellizquito. Y por lo tanto, 25% alcanzas a ocupar mientras vive. Después te dicen, no, pero es que usted lo puede heredar. Va el hijo, sobreviviente, tuyo supongamos, va tu hijo, y dice, no, pero usted está estudiando, no puede heredar. Cuando termine de estudiar, ahí viene a pedirme la herencia. Termina de estudiar el cabro, va a pedir la herencia. Ya, pero entonces, como a su mamá le quedaron 5 millones, los vamos a dividir en, ¿qué edad tiene usted? 40 ya. Usted va a vivir hasta los usted va a vivir hasta los 90 años. Entonces se los vamos a dividir en una pensión mensual, 10 lucas. ¿Quién? Y la cantidad de trámite te la encargo. Por eso el sistema de pensiones genera lo que se llama los fondos rezagados. Los fondos rezagados. Pensiones que nunca, herencias que nunca se cobran y que equivalen normalmente a la misma cantidad que la AFP ocupan en un año en pagar todas las pensiones. Es decir, las herencias, que son los fondos heredables en teoría, quedan ahí dando vueltas, se siguen invirtiendo. Las AFP dicen, para nosotros este es un cacho, no, porque tenemos que administrar esta plata y nadie nos paga comisión por eso. El Estado podría recuperar esas platas. Una vez se cumplen 10 años, el Estado puede decir, ya, pásame esa plata, la voy a usar en beneficios sociales. Y el Estado nunca lo ha hecho. Desde que se creó el sistema hasta el día de hoy, nunca el Estado ha cobrado los fondos rezagados. ¿Por qué?
Bueno, vamos a esperar la reforma de pensiones que se viene, sí o sí, este año 2022. Lo cierto es que mañana lunes a las 3 de la tarde se van a votar estos dos proyectos, el quinto retiro y el quinto retiro acotado. ¿Se aprobarán los dos? ¿Uno? ¿Qué pasará? Los que vienen. Ya lo vamos a ver. Uno de los más críticos de este proyecto de ley presentado por el gobierno, por Mario Marcel, fue el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que está participando en una cumbre antifascista en Venezuela. Dijo claramente, parece un salvataje al sector financiero esto del quinto retiro. Pero no solamente habló de eso, sino que también habló de nuestras Fuerzas Armadas y queremos revisar con ustedes esto a continuación. Quiero saludar a las Fuerzas Armadas bolivarianas de este país a través suyo, porque en nuestro país los militares se han puesto más de una vez al servicio de un país extranjero para derrocar a su propio gobierno. Y los militares chilenos, los grandes militares chilenos, se han puesto al servicio de otro país para asesinar a sus propios generales en jefes del ejército, ¿no? Y eso es muy distinto a lo que uno ve aquí cuando mira unas Fuerzas Armadas que son incapaces de ponerse contra su propio pueblo para servir a los intereses de un país extranjero. Y yo creo que eso hay que reconocerlo, porque si no fuera por esa Fuerza Armada, esta historia sería muy distinta. Pero también, y esto es porque me gusta discutir, ¿no? Y hay algunos que hablan de Venezuela sin nunca venir a Venezuela. Yo prefiero venir a ver, ¿no? Y quiero decir que estoy, la verdad, muy bien impresionado. Porque en mi país, cuando se violan los derechos humanos, nunca hemos visto que un violador de derechos humanos sea perseguido por la justicia. Nunca en mi país han encarcelado a los que les quitaron los ojos a los jóvenes que salieron a protestar hace 3 años atrás. Entonces, saber que en este país donde todos dicen que no hay separación de poderes, enterarnos y poder contarle al mundo que hay cientos de agentes del Estado condenados por violación a los derechos humanos, nos parece sorprendente, porque allá en Chile, donde dicen que hay separación del Estado y donde dicen que el gobierno no incide sobre la justicia, no hay ninguno, presidente, a pesar de todos los informes internacionales. Entonces parece que aquí las cosas funcionan distinto a como cuentan los medios. Y yo creo que 20 años después hay que reconocer que esa unidad y que ese proceso ha podido enseñar a mucha gente en América Latina que las cosas se pueden hacer distinto, pero que además, ¿no?, que se puede resistir a este imperio que en toda su existencia nunca ha cambiado, nunca ha aprendido de sus errores y sigue haciendo exactamente lo mismo que ha hecho en las últimas décadas, destruyendo pueblos enteros con mentiras, derrocando gobiernos democráticamente. La ministra de Relaciones Exteriores de Chile dijo que tanto su derecho a opinar, él es el alcalde de Recoleta, por lo tanto, él se representa a sí mismo y no representa el colectivo, ni es parte del gobierno. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, es un candidato que participó en las primarias de este colectivo, las perdió y por lo tanto está la formalidad de que no tiene un cargo de gobierno, pero también está el hecho público y notorio de que es una figura del sector. Y cuando Jadue habla, la gente no está pensando es el alcalde de Recoleta, está pensando es la persona que pudo haber sido presidente de Chile o que representa, que hizo otras propuestas distintas, pero digamos en el mismo ánimo que los actuales gobernantes y además milita en el mismo partido que muchos de los ministros del gobierno. Yo creo que en esto Jadue peca de infantilismo político, porque él puede efectivamente tener las opiniones que quiera, pero creo que se dispara él mismo, que había, digamos, se había posicionado como una figura que pone en tensión al gobierno, que le exige que cumpla su programa y tal, pero cuando él va a Venezuela a celebrar las Fuerzas Armadas venezolanas y a lo mejor a decir cosas que son ciertas, que en Chile no hay nadie preso por las violaciones a los derechos humanos durante el estallido, lo que está haciendo en realidad es un poquito lo que hacía, por ejemplo, los ministros de la Corte Suprema cuando salían de Chile a decir, sí, estamos en dictadura, pero en Chile se respeta el Estado de Derecho. Es una información disonante con el hecho de que es un gobierno autocrático,
que tuvo 12 años a Chávez, que Maduro es su continuador, que lleva otros 9 años, y por lo tanto es un gobierno que en términos de reglas democráticas no es el que pasa todos los checklists. No es una dictadura al estilo de la chilena, de la que tuvimos aquí, pero es un gobierno autocrático donde la... ¿Pero es una dictadura para ti, Ale, Venezuela? Yo creo que no es necesario que decir si es dictadura o no es dictadura. Es un gobierno que no responde a los estándares democráticos clásicos, básicos. Y por lo tanto, creo que una figura política de cualquier signo extranjera a ese país, porque él no es venezolano, él no vive en Venezuela, que celebre al gobierno delante de su presidente diciéndole gracias a usted, no sé qué, está ofendiendo a muchas y miles de personas que salen de Venezuela todos los días, que han ocasionado una crisis migratoria en otros países, y nadie se va de su país porque lo esté pasando bien. Nadie se va porque esté pasándolo chancho. La gente sale normalmente presionado. Y yo creo que en eso uno, sobre todo una figura política, una persona cualquiera puede opinar lo que quiera, pero él representa a un sector o las aspiraciones de un sector más grande que sí mismo. Y yo creo que debe ser prudente en las cosas que celebra de otros gobiernos o no. En cualquier dictadura, en cualquier gobierno autoritario, uno puede decir, uy, qué ordenada están las calles, mire cómo funciona el transporte público, o como se decía Chile, pero en Chile la economía es magnífica. No se puede evaluar a los gobiernos así como miro lo que me gusta y lo que no me gusta me quedo callada. Freddy, ¿qué te pasó a ti con estas declaraciones de Jadwe? Mira, yo creo que estas declaraciones hay que mirarlas en dos dimensiones, llamémoslas de forma y fondo, ¿no? En la forma, lo que dice Daniel Jadwe ya en Venezuela, ¿no? Además no en cualquier país donde las dice, creo que tiene una cuota de razón y una cuota de error importante. La razón es que, claro, ¿quiénes somos nosotros los chilenos, ¿no? O el Estado chileno para andar buscando violaciones de derechos humanos cuando tenemos casi a 500 personas jóvenes, en su mayoría con traumas oculares, 2 de ellas quedaron ciegas, ¿no? Una es senadora de la República, tortura y todo lo que significó el gobierno de Sebastián Piñera reprimiendo, precisamente como no lo habíamos visto mucho desde la dictadura. En eso yo creo que tiene un punto, pero donde creo que se equivoca flagrantemente en que sobre esta misma base hay muchos organismos importantes de derechos humanos que han señalado que ocurre lo mismo en Venezuela. No estamos siendo nosotros como Estado, sino que están haciendo precisamente organismos que dijeron que aquí se violaron los derechos humanos, son los mismos que están diciendo que ocurre lo mismo quizás con otros bemoles, ¿no? Pero los derechos humanos son derechos humanos, y sea del color que sea, ¿no? Eso creo que es la forma. Ahora, lo más interesante creo yo es el fondo de esto, donde un poco lo que apunta la Ale. ¿Por qué dice esto Daniel Jadwe? ¿Por qué va a Venezuela y lo dice esto? ¿Por qué Daniel Jadwe se está desmarcando tanto del gobierno? Y criticándolo. Yo me acuerdo que el Partido Humanista al menos se demoró unos meses en salirse de la concertación en su momento, ¿no? Pero aquí lleva un mes recién. ¿A dónde apunta Daniel Jadwe? ¿Se está divorciando? Porque si se divorcia del gobierno, también se tendría que divorciar del Partido Comunista, que no solamente el gobierno, es parte muy importante del gobierno. O sea, es mucho más importante de lo que fue la nueva mayoría. Tiene 2 carteras clave en estos momentos, que es trabajo y la vocería. Entonces, ¿qué hay detrás de esto, Daniel Jadwe? Ahora, también destaquemos que la sutileza política no es un valor de Daniel Jadwe, ¿no? Cometió muchos errores de imprudencia política cuando era candidato, y en eso Gabriel Boric, candidato Gabriel Boric, le leyó muy bien y sembró el anticomunismo que finalmente lo hizo ganador sobre Daniel Jadwe, ¿no? La sutileza política no es un don, y creo que Daniel Jadwe también se equivoca en eso, a menos, y no lo sabemos, que esté tramando una salida distinta y poniéndose él entonces en una vereda distinta a lo que este gobierno al menos pareciera estar demostrando hasta ahora. Él personalmente, ¿no? Porque el Partido Comunista no, él personalmente se ha tratado de desmarcar muchísimo, porque no es primera vez que critica algo que está haciendo el gobierno. O sea, habló del quinto retiro, habló ante la ministra Siche, o sea, él permanentemente está tirándole dardos, es como el fuego amigo que se llama, al gobierno frente a todo. No es amigo, yo creo que somos o no somos amigos. Es que claro, de fondo. ¿Dejó de ser amigo? ¿No quiere seguir siendo amigo? Porque yo creo que es una persona muy inteligente, ¿no? Me imagino que esto lo hace también de una manera consciente. Claro, además que tuvo tiempo en el viajó para allá,
se pagó él, lo invitaron, no sabemos, pero digamos, no es algo que uno dice así como a la salida de una comida medio pasadito. Se me soltó la lengua. No sabemos, Alex, fue no, pero bueno, tuvo tiempo para viajar para allá, participó. Esto es una ceremonia, parece bastante... Hasta con un poco de acento incluso. Claro, bastante... Y con su pomposa, claro. No me parece que sea como una salida de madre, sino que más bien me parece que es algo que él quiso decir y que lo pensó y lo dijo. Pero a mí me parece que Jadwe, que las voces críticas dentro de un gobierno debieran ser acogidas, debieran ser, no esto de que, ay, el fuego amigo, sí, tampoco, digamos, o sea, que Jadwe critique o criticara en su momento la postura del gobierno respecto del quinto retiro me pareció saludable y me pareció que en parte motiva este cambio de libreto, porque el gobierno también tiene que escuchar a los propios. Jadwe, de nuevo, no se representa a sí mismo. Yo creo que hay un sector grande del Partido Comunista, las bases, y otros sectores que coinciden con él en esos puntos que planteó previo a esto. Pero Venezuela es como irse al extremo, a un extremo muy de nicho, porque yo creo que Venezuela en Chile no corta ni pincha. Bueno, estaba el ex senador Navarro y creo que había más, no sé, si uno piensa en los años 60, 70, había mucho más admiradores, seguidores, adherentes a la Revolución Cubana, porque la Revolución Cubana representaba algo para muchas personas. Más ideales. Pero Cuba, o sea, Venezuela es como la versión rasca, ¿no? O sea, perdón, no tiene la épica, no es Fidel Castro, entonces... No, claro. ¿Para qué? O sea, pensemos lo que le pasó a Alejandro Navarro. Alejandro Navarro hizo lo mismo. Alejandro Navarro también fue un potencial candidato de posturas más de izquierda, pero también fue para allá, hizo el viaje, digamos, presentó su respeto, digámoslo, ante Chávez, que también tenía más, digamos, carisma. Más que Maduro, claro. Pero bueno, ¿por qué rendirle pleitesía a Maduro? También yo pienso que sí, porque la frase, la Ale tiene razón, porque cuando uno analiza lo que dice, es como si hubiera estado en un cumpleaños feliz y como que tratando de agradar al cumpleañero. Era así como tirándole todos los regalos. En la Comisión de Seguridad, sí. Es que además Daniel se está pasando por alto uno de los grandes catecismos del Partido Comunista chileno, sobre todo, ¿no? Que es esta cosa leninista de libertad en la discusión y unidad en la acción. Claro, ser ordenado. Claro, y se lo recuerdan. O sea, se está poniendo en un plano díscolo que yo hace tiempo no veía del Partido Comunista, por lo menos de los 90 en adelante, que lo conozco, digamos, tan flagrantemente, y que incluso personas de otra generación del Partido Comunista que están en el gobierno le han dicho públicamente: la ropa se lava en casa. Sí. Y entonces también hay un distanciamiento de Daniel Jadwe con una generación que está hoy en el poder también. Esta semana también hubo grandes noticias, pues se aprobaron varios, ¿cómo diría? Todavía no todo lo macro, pero varias cositas de la Convención Constituyente. Y una de las cosas que saca más chispa es la eliminación de este Senado, como lo conocemos ahora, porque ahora van a ser estos mini senados regionales. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está bien que se elimine el Senado? A mí me parece fantástico. Además, yo creo que hay muchas cosas que está haciendo la Convención Constitucional de las que deberíamos enorgullecernos. Así cuando sacamos a pasear las medallas olímpicas o no sé qué, o la roja que ganó. Está creando una institucionalidad democrática, volvamos a los estándares democráticos. Se corren más hacia el respeto de la democracia entendida como los gobiernos de las mayorías, en que las mayorías, los pueblos se expresan y eligen a sus autoridades, y lo que ellos desean, anhelan, sus autoridades tratan de hacer cuando están gobernando. Esta Convención Constitucional, en los articulados que ya ha aprobado en la Convención Constituyente, ha impuesto sistemas paritarios, un Estado plurinacional, que existen otros, pero que lo haga un gobierno, un Estado latinoamericano que estamos así marcados por la corona española y el sistema y la obediencia al rey, me parece maravilloso. La abolición del Senado. Esto no es una idea... Un capricho. No es un capricho de jóvenes.
la abolición del Senado ha venido siendo planteada por cientistas políticos y estudiosos del tema hace rato. Y muchos candidatos también. Claro, el presidente Allende, claro, como recordaba aquí Gonzalo Marner el domingo pasado. El propio presidente Allende. ¿Por qué? Porque es una cámara espejo de hace lo mismo que la otra, pero su función es atajar. O sea, esa es la práctica. Y ha estado compuesta históricamente por señores de apellido. Tú recordabas el tema de los Larraínes versus los González. Entonces, no es un cuerpo democrático que represente el pluralismo de la sociedad chilena. Las regiones, propiamente tal, porque claro, se postulan de Santiago y se van para Antofagasta. Bueno, hubo un estudio, no me acuerdo, a finales de los 90 en la revista ¿Qué pasa?, que no es el siglo, en la revista ¿Qué pasa?, donde ponían dónde viven los parlamentarios, no donde dicen que viven, dónde viven. Y el 95% de los parlamentarios vivía en las 3 comunas, no en la región metropolitana, en las 3 comunas. Porque también cuando se habla de Santiago, dicen, no, los santiaguinos, no somos todos los santiaguinos iguales. Hay 3 comunas que concentran el poder económico, político, social y religioso, y otras numerosas comunas. Y educacional y todo, digamos. Que están desprovistas de ese mismo poder, de esa misma capacidad de agencia, como dicen los estudiosos. Entonces, Pudahuel no tiene nada que envidiarle en términos de falta de poder a Aysén, digamos. Están tan desempoderadas esas comunas como las de Aysén. Entonces, son estas 3 comunas que concentran el poder, donde, por supuesto, como le llaman. Claro, por supuesto que va a haber el pataleo mayor por lo que ellos sienten que están perdiendo. Este orden que a ellos les parecía que le da estabilidad a Chile, que no sé qué. Yo creo que con ellos también hay que conversar y hay que hacerles entender que si no ceden poder, porque no es solamente ya voy a pagar un poquito más impuestos para que los tiren para allá. No, poder. Poder significa que la persona de Pudahuel es tan digna y tiene tantos merecimientos, es tan inteligente como tú. ¿Tendrá más estudios, menos estudios? No, pero las personas saben lo que quieren. Las personas no son salvajes que no saben lo que quieren. ¿Cómo le vamos a dar a estos salvajes el poder de escribir una constitución? No son salvajes, son personas electas por el pueblo para escribir una nueva constitución. Dejémoslos y dejémoslas tranquilas, que puedan terminar su pega. Lo están haciendo excelente. Hay conflicto, hay roce, por supuesto, porque es una democracia. Las democracias no son ordenadas, las democracias son... Pero es que la mala comunicación ha sido... No, es que no es la mala comunicación, es el rebote, porque hay mucha gente que intencionadamente levanta... ¡Uy, es que alguien propuso esto! Y lo amplifica a sabiendas, porque está bien el que no sabe, pero el que sabe que una norma propuesta en una comisión que no ha llegado a discutirse en el Pleno, que no ha pasado el sedazo de los 2/3, no es una norma. Discutamos lo que ha pasado o lo que está a punto de pasar. Ya empezaron las campañas publicitarias encubiertas, pero... Oye, y te encargo la campaña de la AFP. Sí. O sea, la AFP están financiando campañas con nuestros fondos para decir, elige tu derecho a elegir, elige seguir con nosotros. ¿Qué es eso? Las AFP debieran ser neutrales y ellas son administradoras de fondos ajenos, no son dueñas de los fondos. Y bien que se les paga por ese trabajo. Freddy, ¿qué te pasa con el Senado, con la eliminación de este Senado tradicional? Yo creo que estamos recibiendo como pueblo chileno, o los pueblos chilenos, para ponernos más a tono con la nueva Constitución, una de las mejores noticias de nuestros más de 200 años de vida republicana, que es el fin del Senado. Usando un concepto de Tromben y Chepacase, estoy pegado con el libro de ellos todos, ¿no? Que es muy bueno, es todo legal. El Senado se ha comportado históricamente como el gran perro guardián de la oligarquía y de la élite y del statu quo, ¿no? Y en ese ejemplo hablábamos lo de los Larraín, este estudio que hizo el sociólogo Nahum Bro, donde decía que hay 4.000 Larraín, hay 400.000 González, pero el apellido que más se repite en los últimos 30 años en el Senado es el apellido Larraín. Con esta época y esta mirada de los consensos. No es casualidad que la élite se esté organizando en torno al Senado y la defensa del Senado. No es casualidad que Ricardo Lagos no salga derechamente a señalar que su defensa al Senado y al Chile como a él le gusta. Y no es casualidad que Ricardo Lagos nuevamente esté siendo aplaudido a rabiar por el pinochetismo y la derecha dura, ¿no? En la defensa de esto. Muy curiosa una columna de Sergio Romero,
ex presidente del Senado, ex senador del RN, ex ministro de la dictadura también, subsecretario de la dictadura, en la defensa y en recordar también, como decía Ricardo Lagos, que esta constitución es la de él. Dice, esta no es la de Pinochet, es la de él. Entonces, creo que se está conformando después del invento de los amarillos, del invento de los una con una, del invento de reflotar el proyecto tan vilipendiado en su momento de la presidenta Bachelet, esta tercera vía, que tanto le gusta el nombre de algunos socialistas incluso. No es casualidad ahora que se esté dando esto en una etapa de miedo, pero también de mucho clasismo. Está surgiendo una especie, como tú decías, Ale, de discurso desde el clasismo de la élite sobre quienes están haciendo ahora. Ahora viene el ninguneo de decir, oye, pero a lo mejor todas las personas que están en esta convención no están preparadas para haberla hecho, ¿no? El desprestigio, y lo vivió en Arturo Alessandri hace 100 años, cuando se votó con B larga, ¿no? Se desechó esa constituyente para elaborar la Constitución de 1925, sigue siendo la misma ahora. Cuando se dice, oye, pero no son realmente los que están dados. Esto tiene que hacerlo gente que sepa. Estudiosos, la élite. Y estamos frente a un momento, un portal muy interesante, que te digo que si sigue así este discurso, si siguen haciendo revivir a Lagos, esto finalmente va a ser la votación de septiembre entre la élite, que quiere rechazar, y todo lo que significa la élite, ¿no? No hablo de derecha, hablo de la élite en general, y el pueblo chileno, que quiere realmente cambios profundos una vez por todas, ¿no? Y la gran posibilidad. Y tiremos a competir los currículums, porque en la Convención Constituyente hay muchos jóvenes formados por el Estado de Chile, gracias a los recursos que el propio señor Lagos se le ocurrió, que las platas del royalty minero, ese medio julero que tuvimos, pero que no podían entrar a Chile para no recalentar la economía. ¿Qué hacemos? Lo dejamos afuera, pagamos becas a los estudiantes. La raja. Muchos jóvenes se han formado con esas becas, jóvenes mapuches. Echemos a competir los currículums de los convencionales con los del Senado. No, te apuesto que, lejos. o sea, por lejos. Hay mucha más formación, mucha más preparación, mucho más mundo, mucha más apertura mental. Porque estos señores que viven en Chile, que piensan que el orden es lo que ellos han vivido y que vivieron sus abuelos, que no sé qué, lamentablemente son muy isleños, son muy... Sí, pero la gracia de la constituyente precisamente era la diversidad. Y la diversidad tiene de todo, más estudio, menos estudio, más preparación, por más en la calle. Por supuesto, pero cuando se empieza a quedar esta idea de que es solo gente sin preparación, no es cierto. Y yo también creo que una madre que tiene que hacer durar la plata para mantener a 4 chicos al mes sabe mucho más de economía que cualquier senador que no sabe ni lo que cuesta el pan. Entonces, no son personas no calificadas, son las personas que el pueblo de Chile eligió democrática y abrumadoramente para escribir esta Constitución. Entonces, ¿por qué estamos empezando con la campaña del rechazo antes de que terminen de escribirla? Oye, Ale, disculpa, déjame decir lo último. Pero 30 segundos. 30 segundos. Es muy peligroso para la inclusión de este país y para que encontremos la paz social que se mantenga un Senado o una Cámara con tanto poder concentrado en pocas personas, porque es muy fácil que sea cooptada por el poder económico. Ojalá que no pase, pero es muy fácil que venga el poder económico y compre, entre comillas, algunas campañas políticas y tenga en su puño gente que tiene tanta decisión revisora sobre el avance que quiere la gente. Y más poder para las regiones también. Vamos a seguir hablando de actualidad, pero nos vamos a ir al tema de la salud. Porque les quiero contar que vamos a hacer una breve pausa, pero después tenemos una fuerte denuncia a un funcionario técnico de enfermería que lleva muchos años trabajando en el Hospital San Borja. Él se llama Luis Leighton y nos va a venir a contar todo lo que está pasando en este servicio de salud pública. Pausa, estamos de vuelta aquí en Pauta Libre. Y estamos de vuelta aquí en Pauta Libre y tenemos como invitado a Luis Leighton. Él va a cumplir ya casi 30 años en el Hospital San Borja Arriarán. Y tiene varias cosas que contarnos, denuncias bastante graves, pero quiero partir con cómo está el hospital después del incendio. Ya ha pasado más de un año.
en aquella época algunos funcionarios denunciaron las malas condiciones en que estaban. ¿Ha cambiado eso? Hola, buenas noches y saludos a ustedes. Para mí es un orgullo estar aquí en Pauta Libre, un programa y un canal que se identifica con la ciudadanía, ¿ya? Y se agradece, para mí es un honor, en serio. Y quiero rendir un homenaje, primero que nada, a todos mis compañeros de trabajo, compañeras y compañeros de trabajo de Plaza San Borja, que en pandemia y post-incendio han estado siempre con la camiseta puesta, 100%. También un saludo a todos los trabajadores de la salud, atención primaria, que en pandemia se han sacado la mugre, y también de los otros hospitales públicos, que han estado siempre ahí. También un saludo simbólico, y disculpen un poco que a todas las personas que recibieron violaciones de derechos humanos en el estallido social, ¿ya? Que perdieron la vista, que quedaron ciegos, que sufrieron violaciones de derechos humanos. Mi pequeño humilde homenaje a ellos. Yo recibí un balín en una pierna también, así que mi respeto. Con el tema del hospital, en pandemia y en incendio, estamos con una infraestructura que está al debe. Nuestro hospital va a cumplir, tiene 46 años ya. Fue fundado en el año 1976, en plena dictadura. Y tenemos falencias estructurales graves. Y esas falencias se han notado más ahora. ¿Cómo cuáles, Luis? Como ejemplo, ¿cómo es posible que nosotros en nuestro hospital tengamos cañerías, baños que se tapan? Filtraciones de agua, filtraciones que del octavo piso se filtra la cañería, se tapa y cae agua al séptimo piso. O puede ser en el sexto piso. ¿Agua servida? Aguas servidas, ¿ya? En un hospital que debiera Tener las condiciones ideales. Y el personal, los funcionarios de mantención han dicho que, por ejemplo, cuando se inauguró el hospital, las cañerías eran así. Ahora, como están tan tapadas, claro, están así. Se tapan. ¿Están tapadas por sarro o están tapadas por mal uso? O mal uso también, sí, es una realidad. ¿Y no hacen mantención? La mantención, entre comillas, son soluciones parche. Porque arreglan la filtración de cañería aquí, pum, pum, y después va a ser en otro tramo. O va a ser en otro piso. De repente, bueno, no sé, puede pasar que en el sexto piso, medicina, haya una filtración de cañería y caiga al pabellón, que está en el quinto piso. ¿Eso fue por el incendio del año pasado? No, siempre ha sido así, Freddy. Ya. Siempre ha sido así y eso es de años. ¿Cómo es normal que antes de la pandemia, antes del incendio, tengamos corte de agua todos los días sábados, de 3 de la tarde a 18 horas? No se atiende nada. Desde antes del No, sí se incendio atiende. tenían esos cortes. No, desde antes del incendio, en mantención. Claro. Pero todos los días sábados hay corte de agua en el hospital. Y un hospital sin agua... Y son 3 horas tenemos que saber el alcohol gel, claro, ya, pero claro, el alcohol gel tiene que usar 3 veces nomás. Y tenemos que guardar agüita en un jarrito, ¿no es cierto?, para darle a las manos. Porque después de usar 3 veces el jabón, el alcohol gel, tienes que lavar sí o sí con agua y jabón. Sí. Entonces... Estamos saliendo a todo Chile. ¿Por qué no nos explicas qué es lo que es el hospital? O sea, ¿de qué estamos hablando en el fondo? El ¿Qué Hospital magnitud San de Borja hospitales es estamos un hablando? hospital de alta complejidad, ya que tiene todas las especialidades. Se han perdido algunas porque se han ido algunos especialistas como quemados, cirugía plástica, mejor dicho, pero en general es un hospital de alta complejidad. Entonces tenemos una población muy grande de atención y con el incendio, ¿no es cierto?, hay una lista de espera sumamente bastante grande y con el incendio, ¿no es cierto?, estamos a la mitad o menos de la mitad. Entonces, el año pasado, el ministro París, para mí es un desministro, así claro, dijo que el hospital estaba 100% operativo. Y ninguna autoridad de nuestro hospital dijo lo contrario. Y no era así. ¿Cómo es posible que nosotros en cirugía de adultos, yo trabajo en cirugía de adultos, unidad de ingreso leve, que se prepara generalmente al paciente que gana pabellón al otro día? Antes de la pandemia recibíamos en la tarde, de lunes a jueves, más o menos 12 pacientes para ingresar a la cirugía al día siguiente. Y durante la mañana se recibían otros 10 pacientes más promedio, o sea, más o menos 25 pacientes para una cirugía. Ahora estamos recibiendo el día domingo 8, 9 pacientes, con suerte 10, y el día de semana estamos recibiendo 8 pacientes, 6 pacientes, 4 pacientes. ¿Y por qué esa disminución con la lista de espera? Porque está menos personal, los pabellones están funcionando a mitad de máquina, entonces está a mitad de máquina el hospital. Si ustedes ven pero la en los videos... necesidad sigue siendo la misma. ¿Perdón? La necesidad de la población... La necesidad es la misma, no ha bajado. Y pienso que con pandemia la atención, la lista de espera ha aumentado. ¿Cómo fue la pandemia, Luis?
La pandemia, al principio recibimos de enfermeras de nuestro servicio en cirugía. Yo hablo de cirugía, pero nuestras enfermeras, algunas enfermeras nuestras, ¿no es cierto?, compraron mascarillas para nosotros, para que tuviéramos nosotros mascarillas, porque... para nosotros te refieres a los técnicos. El equipo. Los TENS, los TENS, los auxiliares. ¿No había mascarillas para ustedes? Es que ellos estaban dando mascarillas quirúrgicas, estaba como empezando esto y no daban tantas mascarillas. Entonces era un tema que IAS, la dirección del hospital, no, estas mascarillas sí, estas mascarillas no. Bueno, después empezamos a dar una mascarilla para un turno de 24 horas. Una mascarilla cadena 95 con turno de 24 horas. Y uno tenía las dudas. Y uno, por las redes sociales, y se empieza a informar. Y empieza a aprender, porque esto ha sido un aprendizaje constante. Para todos. Para todos. Y gracias a ese aprendizaje, uno va aprendiendo, se va informando, y me contacté con el laboratorio Lister de la USAS, que está la doctora Karina Bravo, que es especialista en el tema de las mascarillas, que va certificando la calidad de las mascarillas. Y bueno, y ahí uno aprendiendo y informándose, no, pues las mascarillas duran 4 horas, después tenés que cambiártelas. Y nosotros sobre todo en un hospital. Sobre todo en un hospital. Y nosotros hablábamos con la enfermera de IAS, ¿no es cierto? Y le explicamos, ¿sabe que no? No, tráigame la documentación, tráigame lo que usted está averiguando. Le dije, perdón, esa no es mi pega, la función es suya aprender. Y ella me dijo, no, si el ministerio tiene normado, tiene todo certificado. No, le dije yo, aquí hagamos las cosas como corresponde. El ministerio promulgó la ley del uso de mascarilla, pero nunca reglamentó qué tipo de mascarilla debiéramos usar en un servicio hospitalario y nunca reglamentó cuántas horas, que es diferente. Y esto pasa... ¿Qué consecuencia tuvo, perdona, qué consecuencia tuvo ese vacío en los contagios intrahospitalarios? Importante, porque hubieron muchos contagios intrahospitalarios, donde funcionarios, equipo de salud y pacientes se enfermaron de COVID. En mi servicio hubo un brote de COVID intrahospitalario. Y nosotros conversábamos con enfermeras, enfermeros, con colegas técnicos, conversábamos, pucha, ¿qué se está haciendo? Pucha, ¿cómo es posible que hagan algo? Estamos preocupados, estamos angustiados. A todo esto hice una denuncia, ¿no es cierto? Y salió en Radio Cooperativa y el tema pasó que se tuvieron que empezar a enfermar más de 30 funcionarios, más de 10 pacientes, para recién empezar ahí a hacer una pesquisa rápida. Se tuvo que enfermar el jefe de servicios que no entraba a ver los pacientes, él entraba al pasillo. Se tuvo que contagiar él de COVID para hacer una pesquisa rápida de COVID. Para que hicieran algo. Para que hicieran algo. Entonces nosotros conversamos, ¿qué te apuesto que nos van a echar la culpa a nosotros que no les vamos bien las manos? Nosotros dijimos, bueno, siempre cuesta el dolido por lo más delgado, disculpa. Entonces, después uno se entera de que un día una doctora estaba de turno, ella informó que era contacto estrecho de su marido y le dijeron, el comité COVID del hospital le mandó a decir, no, que se quede en la residencia nomás, que haga la receta a los pacientes, si necesitan receta, y si hay una urgencia, vaya a avión. Ni siquiera mandarlos para la casa, y el que diga derecho, mira, váyase para la doctora, váyase para la casa, va a venir otro médico a cubrirla. Eso pasó. Entonces, teníamos dudas, hicimos la denuncia, se hizo la denuncia, entre comillas. Bueno, después el director del hospital me dijo, pero ¿cómo podía hacer esto? Nos conocemos hace años, hacer una denuncia así, si la culpa es de ustedes, en el lavado de manos y todas esas cosas. Bueno, ¿y a quién le informaron ese informe que hicieron ustedes? Todos nosotros pensamos como equipo de salud de que le iban a echar la culpa al lavado de manos. Pero nadie, yo le dije, bueno, doctor, aquí usamos una mascarilla en turno de 24 horas. Perfectamente esa mascarilla cumplió su fin de 4 o 6 horas y está espaciando un poquito. Oye, Luis, esto que tú cuentas, ¿desde cuándo ya que ocurre con esta magnitud que estás señalando? ¿Quiénes son los responsables? ¿Y esto es propio del hospital donde tú trabajas o también se ve en otros hospitales de...? Mira, yo no tengo información de otros hospitales, porque yo por lo menos cuando fui a cubrirnos, después del incendio, los mandaron a Hospital Metropolitano, a otros hospitales de Santiago, después a San Juan de Dios, al Hospital del Carmen, y en realidad tú ves delantales, guantes, mascarillas, ocupen. Ya. No hay límite de. Y en mi servicio, una mascarilla. Entonces, ¿cuál era ¿será económico? ¿Quieren ahorrar plata? ¿Y quién es el responsable? Porque es un hospital público esto, ¿no?
los directivos, pues. Yo creo que ahí hay responsabilidad directiva a lo mejor el director dice, ocupen los insumos, no hay problema, pero a lo mejor más abajo hay restricción. Uno nunca sabe. Luis, ¿qué pasa? Disculpa, con el tema de la mascarilla también se hizo una denuncia este año. Yo hice una denuncia a Contraloría porque con la variante Omicron estaba comprobado de que la única mascarilla que nos protegía era la KN95. KN95 o N95. Y en el hospital nos estaban dando mascarillas quirúrgicas. La delgadita esa que... La delgadita que uno usa en la calle, que comunica, todas esas cosas. Tuvimos que nosotros, los funcionarios, comprar mascarillas en nuestro propio bolsillo. Vale, se hizo un video, salió en redes sociales, se hizo muy expansivo, muy masivo. Entonces era irrisorio que en una pandemia con una variante que estaba comprobado que era más contagiosa y que la mascarilla quirúrgica no cumplía la protección, no estaban dando esa. Y reclamando, después de un mes y medio, 2 meses, recién empezaban a dar mascarillas. KN95, N95, pero fue una lucha de ahí, de denuncia. Entonces, la Contraloría después me enteré que fue al hospital hace más o menos unas 3 semanas, empezó a ir a verificar qué mascarillas se están dando, desde cuándo se están dando, hacer una investigación como corresponde. Pero grave, es grave. Luis, tú estás acá en representación de tus compañeros, de los funcionarios, estás como dirigente a modo personal, porque no es primera vez que haces una denuncia de lo que está ocurriendo en el Hospital San Borja Riarán. ¿Tienes represalias también por esto? Porque me imagino que tus jefes que te están escuchando te dirán algo en el hospital. Uno hace esto y lo he hecho porque tenemos el sentido de servicio público. El sentido que más en pandemia tengo que protegerme yo, proteger a mis pacientes, proteger a nuestro equipo de trabajo, porque en nuestro equipo de trabajo hay funcionarios que son hipertensos, que son diabéticos, que tienen alguna enfermedad, ¿no es cierto? Y están trabajando. Porque también tenemos familia atrás y tenemos que protegerla. Entonces, si la comunicación que se da con MinSal de proteger a los funcionarios, de proteger a la ciudadanía, nunca se hizo como corresponde, claro que es válido hacer denuncias, claro que es informar a la población. Yo no tengo miedo. Luché contra la dictadura, estuve en el estallido social, voy a estar ahí y creo que uno como trabajador público debe decir, en esto estamos fallando, en esto tenemos que mejorar. ¿Has tenido represalia? No he tenido represalia en ese aspecto. El director del hospital, el doctor Quintanilla, me conversó porque había hecho la denuncia por la mascarilla y me dijo que no hizo nada porque los conocemos de años. Y cuando dice no hizo nada contra porque me conoce hace años, es como decir, bueno, haga algo entonces, ¿por qué? O sea, si uno quiere lo mejor, para nuestro hospital. El hospital es nuestra segunda casa. Nosotros hacemos turnos, 2 largos, 2 noches, 2 libres. Y hago 3er turno. Hay otros servicios que hacen el 4º turno. 1 largo, 1 noche, 2 libres. Pero al final estamos más de la mitad del año en el hospital. Claro, con los turnos. En nuestra segunda casa. Hacemos turnos, le hemos perdido fiesta, Navidad, Año Nuevo, en fin. Y bajo mucha presión. Luis, tengo entendido que también hay problemas con las instalaciones, que se están todavía atendiendo pacientes en containers. ¿Cómo es esa realidad? Sí, es que con el tema de los containers es un gasto de plata. Se están pagando millones de pesos mensual. Porque están arrendados. Están arrendados. Hay un pediatra antiguo en el hospital que junto a su señora ofrecieron un grupo de amigos de ellos, de mucho dinero, le ofrecieron a la dirección del hospital, señores, hagamos un hospital de campaña, nosotros lo costeamos para que hagamos un hospital renovado. Estas falencias de cañería, cortes de agua que se hacen, ¿no es cierto? El hospital San Borja, donde está el CDT, abajo, en el -2, hay un pozo séptico. En el verano es calor, los olores, moscas, mosquitos, roedores. ¿Para qué vamos a decir? Y tienen que ir cada cierto tiempo, cada 15 días, más o menos un mes, a limpiar ese pozo séptico. Entonces, le ofrecieron al hospital, señores, pongamos el hospital San Borja en un lugar. Lo costeamos nosotros. Mientras usted arregla el hospital. Exacto. Dijeron que no.
Entonces uno dice, pucha. Lo que cuesta es muy irregular. Entonces, es que son dudas pero que uno sí hay tiene. plata para arrendar containers que no están acondicionados. Uno entiende que tenemos que atender a nuestra población, a nuestros pacientes. Hay que hacerlo, pero en las condiciones. En verano, calor. Ahí hay unos videos, ¿no es cierto? Después en invierno van a estar bajo lluvia, en el frío, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, bajo cero. O sea, oye, Luis, tenemos que estar sobre la marcha buscando soluciones. ¿Y qué pasa con acusaciones de supuesta discriminación también de inmigrantes que habrían recibido en el hospital? Yo no tengo información de eso. Yo, por lo menos, de mi punto de vista, nosotros en nuestro hospital, yo por lo menos, todos los pacientes son iguales. Ya. No existe paciente de primera, segunda, tercera categoría. ¿Ah? Lo que sí de repente ocurre, y uno entiende que de repente a lo mejor el paciente va con una carga, con un estrés, que tiene horas que se la dan para 3 meses más, 4 meses más, y claro, o suspenden alguna cirugía porque no hay insumo, ¿ah? O porque le falta la evaluación de un especialista. Y claro, es angustiante para ese paciente que necesita una cirugía, ¿no es cierto? Pues no está en nosotros, está en que tengamos una infraestructura como es debido. Luis, tú estás de 1994 en el San Borja Arrarán trabajando. ¿Esto has traspasado estas denuncias y estos problemas que tienen de infraestructura, de trato y de hartas cosas más? ¿Ha traspasado los gobiernos? ¿Ha sido con todos los gobiernos igual? Con todos los gobiernos igual. Imagínate, yo llegué en el año 94 y trabajaba en el servicio intermedio quirúrgico en ese tiempo y llegué a un aislamiento que tenía como 2,5 metros más o menos de largo por 1,5 metros de ancho. Para atender a un paciente que está en su cama, su velador, y para lavarse las manos. Y eso no ha variado. Se supone que los estándares han subido. Entonces, lo mínimo que uno espera es tener aislamientos adecuados. Y ahora, en aislamiento significa que nadie más puede entrar. O sea, entro yo a atender, ¿no es cierto? Entro yo y estoy estrecho. Claro. Y se entra otro compañero, porque tenemos que atenderlo, hacer procedimientos, y cuando una doctora o un doctor o una enfermera, ¿no es cierto?, se hace estrecho. Entonces, esas cosas no han variado. Entonces, tenemos pacientes que está acostado, está su velador ahí, tenemos una repisa acá arriba, y en esa repisa acá arriba tenemos un monitor. Si hay un terremoto, ese monitor le puede caer en la cabeza. ¿Y quién prevé eso? ¿Qué esperas tú de la actual ministra de Salud? Porque acabas de decir, ¿tienes alguna esperanza que esa Yo tengo toda la esperanza con la doctora Begoña Yarza. La conozco, como dije anteriormente, trabajó en San Borja, fue subdirectora del hospital. Tengo toda la esperanza de que va a cambiar. Va a cambiar en el paradigma de que somos todos un equipo de trabajo. Y uno la ve cuando hace las conferencias los días martes, jueves, una hora, ¿no es cierto?, cambia algún plan, en fin, la actitud de comunicación es distinta. ¿Ah? Que va a cambiar ese paradigma, es decir, no, aquí está, no, somos un equipo de trabajo. Ella conoce el hospital, sabe las falencias de nuestro hospital, y tengo la esperanza, tengo la fe de que en un par de años más tengamos un hospital como corresponde, con la infraestructura como corresponde, que no tengamos cortes de agua, que no tengamos un aislamiento que no corresponde, que no tengamos un pozo séptico abajo, ¿no es cierto?, que tengamos una sala cuna, jardín infantil para nuestras funcionarias que tienen su guagüita, que van a tener mamá y todo eso, desde el terremoto, que no tenemos una sala cuna, jardín infantil como corresponde. Se tuvo que implementar un auditorium para tener el jardín infantil y unas oficinas como sala cuna, implementarla, entre comillas, adecuarla y todo eso. Y se hizo, ¿por qué? Por el terremoto. Y después hay un dinero que se usa como entorno laboral, que es el mejoramiento laboral de los trabajadores, ¿ya? Es una protección más o menos como 15.000 pesos por funcionario para los profesionales técnicos, auxiliares administrativos. Ahí nos entran los médicos. Y se destinó un año de dar el primer paso para tener una sala cuna jardín infantil, después del terremoto. Fue la primera administración de Piñera, si no mal recuerdo, y con el objetivo de que se buscaran, ¿no es cierto?, más recursos para seguir la obra y tener una sala cuna. ¿Cuánto corto siguió la obra? Porque la empresa se quedó en quiebra. ¿Y la plata? Este año, el año pasado, empezaron, ¿no es cierto?, unos nuevos trabajos en el sector de estacionamiento del hospital, y la empresa también se quedó en quiebra. O sea, siguen igual que antes. Seguimos igual que antes.
Y eso también es grave, pues. Entonces vamos a estar esperando 2 años, 3 años para tener esa laguna de jardín infantil para nuestras hijas e hijos de nuestros funcionarios, nuestros compañeros de trabajo. También es tema. O sea, hay estas cosas que a mí de repente muchas veces me da una sana envidia cuando se inauguran hospitales nuevos, con la complejidad, ¿no es cierto?, con la infraestructura, con esa laguna, con el jardín infantil, da una sana envidia. Ojalá todos fueran igual. Ojalá. Oye, Luis, nos sumamos a tu fe y a tu esperanza de que la doctora Ayarza pueda cambiar un poquito las cosas. Al menos sabemos que conoce claramente la realidad del San Borja Herrera. Te queremos agradecer que hayas estado con nosotros esta noche. Sirve muchísimo estas denuncias para poner ojo, es nuestra atención pública. Sí, y quiero antes decir, nosotros nunca nos enteramos por qué fue el incendio. ¿Cuál fue el motivo del incendio? Nadie sabe cuál fue el motivo del incendio. Y queremos saber. ¿Fue intencional? Es que uno se mete a transparencia del gobierno. Fue eléctrico, dicen. Fue eléctrico, todos presumimos que es eléctrico. Pero nunca sabemos. Tuvimos una capacitación hace 2 semanas con una prevencionista de riesgo y ella nos dice que no sabe por qué fue el incendio. Entonces, el tema, yo quiero agradecer el espacio, mandarle un abrazo fraterno a todos los funcionarios de San Borja, que sí que están siempre con la camiseta puesta. Y también decir algo, que en el Hospital San Borja y en muchos servicios públicos el maltrato laboral existe. El maltrato laboral está institucionalizado y eso no debe seguir, porque yo lo viví, lo he vivido y eso no debe volver a ocurrir. Y agradecer a ustedes este espacio y la esperanza también. Cuando llegué venía con una mascarilla verde. Tengo la esperanza de una nueva constitución que es justa y necesaria. Hay que aprobar porque necesitamos... Cualquier constitución va a ser mejor que la que teníamos dictadura y va a ser con todos conversados. Si a uno no les gusta, no importa, es lo que se acordó y a lo mejor en 40 años más va a tener otra constitución, pero vamos haciendo avance. Así que muchas gracias por todo. Un saludo para todos y a cuidarnos. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Luis Leighton. Vamos a seguir hablando de salud y vamos a analizar el nuevo paso a paso. Pregunta, ¿lo entienden? ¿Viste el gráfico que salió? Sí. Los memes del gráfico. De eso mucho más hablamos a la pausa aquí en Pauta Libre. Aquí en Pauta Libre este domingo y vamos a hablar del plan Paso a Paso, que no le cambiaron el nombre, pero sí le pusieron Seguimos Cuidándonos. Y para eso, Ale, Freddy, tenemos invitado vía Zoom, porque está en San Francisco, a el psicólogo y también magíster en salud pública de Harvard. Aquí, Gonzalo Echegalupe. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, ¿cómo están? Una suerte de déjà vu estar acá de vuelta conversando con ustedes. Bueno, y partamos por este plan Paso a Paso. ¿Qué te parece de estos anuncios del gobierno? Estaba leyendo, el diario oficial publicó el día 12 la resolución del Sigamos Cuidando, ¿no? Y hay cosas interesantes. Y bueno, supongo que podemos separar y hablar de esta famosa tabla que fue bastante confusa. Y tratar de clarificarla. Y por otro lado, yo creo que es súper importante, para mí es muy importante saber, bueno, cuál es la estrategia, qué es lo que quiere hacer el gobierno, para dónde va, cuál es su objetivo. Era claro que en el gobierno de Piñera era el contagio progresivo, todavía basado en esta idea de la inmunidad colectiva, que no existe. Sabemos que hay reinfección, así que no hay inmunidad colectiva. Pero ahora no sabemos, yo no tengo muy claro y cuál es el objetivo del Sigamos Cuidándonos con este paso a paso, como se le llama, el continuamos cuidándonos. Yo no lo tengo claro. ¿Gonzalo? Y yo creo que hay eso hace que sea muy confuso. Es decir, hablamos de que la comunicación es extraña, es confusa, esa tabla que mostraron el otro día. ¿Sí? Es muy difícil de interpretar. Claramente les hace falta más UX, como digo yo, más capacidad de entender qué es lo que las personas entienden. Pero yo creo que el gran problema es cuál es la política de esta estrategia. Perfecto. No solo las acciones. Gonzalo, disculpa, pero así como marco teórico, ¿no? Para hablar un poco hacia dónde va el gobierno. Primero, ¿hacia dónde va la pandemia? ¿En qué estamos hoy? Porque hay un Omicron nuevo ahora que es más contagioso, ¿no? Una especie de subvariante, sí, etcétera. ¿Cómo se está viendo ya en Estados Unidos? Aquí estamos dejando la mascarilla, la dejamos ya
por lo menos en espacios públicos, ¿no? ¿En qué etapa estamos? A ver, aclaremos que el diario oficial dice hay excepciones en las cuales no se debe usar la mascarilla. Por lo menos usaron esa palabra en el diario oficial. Se ha comunicado mal, pero eso es lo que dice el diario oficial. En Estados Unidos es interesante, en el noreste hay una subida de contagio y ya hay ciudades que requieren, van a volver a requerir el uso de mascarilla. A ver, nadie puede predecir qué va a pasar con esta pandemia. La incertidumbre es súper grande y lo que está pasando en Shanghái, de lo cual también sabemos muy poco, demuestra que hay alta preocupación, por ejemplo, que una ciudad de 28 o 27 millones de habitantes se pueda desarrollar otra variante, otra subvariante o otro virus que evada las vacunas que son relativamente efectivas con Omicron, como la de la Moderna, la Pfizer, etc. Esa es una gran preocupación, pero no sabemos. Lo que sí sabemos es que la pandemia no ha terminado. Y eso genera mucha incertidumbre, a pesar, y yo creo que hay que repetirlo, que queramos que termine, el gran deseo que todos tenemos de que esta cuestión se acabe, no es lo que lo va a acabar. Lo que lo va a acabar es un cierto cambio de conductas que nos permitan controlar este virus. Y ya sabemos, y hay varias publicaciones en Inglaterra que dicen que, en el fondo, no hay endemia, lo que hay es reinfección. Y en Estados Unidos, una de las cosas que uno ve, hay mucha gente pública, mucha gente, comillas, famosa, que dice que tienen COVID, lo diagnosticaron con COVID, y eso demuestra que es como la punta del iceberg, porque en el fondo, como en todas partes y muchas partes se ha abandonado la trazabilidad, no sabemos realmente cuántas personas están contagiadas. Ahora, debemos decir, y eso también quiero destacar lo que está en el diario oficial y lo publicó el gobierno, que el gobierno reconoce que en Chile han habido más de 3 millones de personas que han sido contagiadas y también sabemos que hay más de 57.000 personas que han fallecido. Gonzalo, respecto de la forma de contagio, por lo menos de COVID-19, no dejando al lado la sospecha de que lo que está pasando en China, pero ya sabemos que cómo se contagia, por lo menos al principio se pensaba que era la ropa, que había que, digamos, salir como zombie a la calle. No, se sabe que es muy poco probable, casi imposible, que uno se contagie al aire libre. Y por eso tiene sentido liberar el uso de la mascarilla en la calle, porque pasa mucho que la gente se pone la mascarilla en la calle, pero llega a la casa y se la quita. Y cuando hay visitas, y las mayores probabilidades de contagio es en espacios cerrados, es con personas que no sabemos si vienen contagiadas a su vez, sean familiares o no. Poner el acento en el uso de la mascarilla en lugares cerrados tiene sentido. Liberar la mascarilla en espacios públicos también tiene sentido por la evidencia científica. Sin embargo, hasta ahora el costo de la mascarilla lo carga cada uno individualmente. Y esto significa que en la práctica, si yo salgo a la calle sin mascarilla, me voy a subir al metro, no tengo la mascarilla a mano, me voy a subir sin mascarilla. ¿No sería razonable poner el costo de la mascarilla en las instituciones, entidades públicas o privadas que reciben personas en lugares cerrados? Yo pienso, por ejemplo, que los restaurantes debieran tener mascarillas a la entrada, que el servicio público, los buses, el metro, debieran tener las mascarillas ahí y trasladar ese costo de la persona individual a, digamos, los espacios cerrados, que sería lo más razonable. Un concierto se vende a la entrada con mascarilla, ¿o no? Bueno, tú diste respuesta y lo articulaste mucho mejor que lo podría haber dicho yo. La mascarilla es una de las intervenciones no farmacológicas más efectivas. El uso de una mascarilla de alta calidad. De hecho, en el nuevo plan se habla solamente en una línea por ahí que se debe usar una mascarilla N95 o KN95 en un transporte que dura más de 2 horas. No entiendo por qué solamente en esa situación. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Lo he planteado hace ya mucho tiempo. Casi 1 año y medio he venido diciendo esto y me acusan de que soy un loco. El metro debería tener mascarillas disponibles. Todos los lugares de trabajo deberían tener mascarillas de alta calidad disponibles. Que el trabajador no solo lo use él o ella, sino que además quizás pueda llevar un par a su hijo o hija o su pareja, etcétera, en la casa. Las escuelas.
y el mundo privado. Y esto realmente debiera ser una colaboración público-privada. Cuando compras un ticket para viajar en bus o a la entrada de un bus, se te debiera dar una mascarilla nueva que debiera ser la que uses y que sea de alta calidad, es decir, que sea una de estas KN95 o una 95. Totalmente de acuerdo. Es ahí donde deberíamos poner la inversión. Y seguimos al debe en eso, y en ese sentido, bueno, yo creo que en general la estrategia del sigamos cuidándonos es bien explícita. Esto es una continuidad de lo que estábamos viendo antes. Cambió el gobierno, pero la estrategia sanitaria no cambió para nada. Sí. Claro, te lo pregunto en otros términos, Gonzalo, porque las críticas a este nuevo paso a paso que planteó el gobierno de la ministra Yerza ha recibido muchas críticas, y de todos los sectores. No estoy hablando de los exministros de derecha, sino que también del Colmet. Lo encuentran confuso y dicen que tiene muy poca evidencia científica. ¿Qué le pasa a la población con este nuevo paso a paso y con estas nuevas reglas? ¿No se confunde? Porque yo de verdad tuve que leer varias veces, y no soy tan tonta, y tuve que leer varias veces para poder entender un poco cuál es la diferencia entre el impacto menor, el impacto medio. O sea, ya estamos acostumbrados, nuestro cerebro está acostumbrado a un sistema que ya lo tenemos aprendido durante 2 años. ¿Qué nos pasa ahora? ¿La gente va a entender cuándo hay que usar mascarilla, cuándo no? ¿Cuándo es el aforo de 10.000 personas o cuándo no hay aforo? Bueno, yo creo que ha habido una serie de chambonadas en la comunicación. Así de ponerse la mascarilla. Así. De ponerse la mascarilla mal, la perso de la mascarilla en la pulsera, ponérsela al revés, etcétera. O sea, continuamos con ese tipo de comunicación que tiene un impacto muy grande, además que se transforma en una suerte de meme al revés. Ahora, la tabla que se mostró el otro día, esa que ustedes están viendo en pantalla, es extremadamente confusa porque, entre otras cosas, parte con el RE y la tendencia RE, que es un concepto bastante difícil de entender. Y en la tabla se plantea mal, básicamente está diciendo que si es menos de 1, la reproducción es menos de 1, deberíamos estar en verde. Si está mayor de 1, deberíamos estar en amarillo o en rojo. Está claro muy bien eso, pero de que si la tendencia está bajando, es en verde. Si la tendencia está subiendo, es en amarillo, obviamente, o rojo, etcétera. Había maneras de hacer esta tabla de un modo. Ernesto Laval publicó un tuit muy interesante donde publicó una especie de tabla no oficial de los umbrales para el cambio de fase. Muy importante tener esos umbrales, pero yo creo que la manera en que se mostró declara un cierto desconocimiento de la comunicación en crisis. Ser médico permite saber muy bien, vamos a un médico para recibir tratamiento, pero el énfasis médico hospitalocéntrico que primó en el gobierno pasado y que está primando en este, nos hace olvidar que se necesita el conocimiento de la gente en comunicaciones, en antropología, en sociología, en psicología, en salud pública, que son temas que no necesariamente las personas del Colmet son las que los manejan. Hay que decirlo aunque incomode. Más podemos aprender de un ingeniero ambiental respecto, por ejemplo, al contagio vía aerosol, o de un psicólogo social respecto a la conducta del uso de la mascarilla, o el entender los indicadores. Por ejemplo, una de las cosas, el lenguaje que se usó ese día es: van a poder no usar la mascarilla. En realidad, lo que se debería haber comunicado es: va a ser opcional la mascarilla en determinados contextos epidemiológicos, que lo vamos a informar de modo apropiado. Excepcional. Al mismo tiempo, se debería haber comunicado mucho más claro la necesidad de pensar la ventilación mejor. Y eso no se puede privatizar, y quizás por eso no se menciona. Algo decía Ale antes respecto a la mascarilla. Hemos privatizado el uso de la mascarilla. O sea, tú eres responsable de la mascarilla. En realidad debería ser una responsabilidad colectiva, porque la mayor parte de las personas no pueden adquirir mascarillas de buena calidad. También estamos al debe porque la certificación está al debe y hay una serie de problemas al respecto. Y nadie menciona la ventilación, porque la ventilación no la puedo regular yo con un ventilador caminando o yendo a mi lugar de trabajo. Eso lo tiene que hacer cargo el empleador, la persona que es dueña de la escuela, el Estado, etcétera, etcétera. Y eso, nuevamente, estamos al debe, que no solo en relación al COVID, en general
trabajamos, vivimos y nos educamos en lugares con muy mala calidad del aire. No solo en Chile, entre paréntesis, también ocurre en otros países, incluso en algunos países más desarrollados, donde la verdad es que hemos aceptado el tener que respirar aire que es malo para el organismo. Bueno, para aclarar también conceptos, porque ventilación mucha gente no lo entiende de la misma manera que lo que hablan los científicos, pero es básicamente airear. Hay que, como hacían nuestras abuelas cuando estábamos resfriados, aireaban, abrían las ventanas cuando había alguien para que saliera resfriado. Porque efectivamente es así, el aire detenido, claro, el aire detenido es el que... Y ahí da lo mismo el aforo, da lo mismo la distancia. Estuvimos con Gonzalo aquí, con el ingeniero, ¿cómo se llama? Luis Rodríguez, no me acuerdo, un español. Juan Luis Rodríguez, que hizo este. Entonces, el tema es que tienes que abrir las ventanas. Es simple la medida, pero tiene que haber, por supuesto, una decisión institucionalizada en los colegios. En invierno, Ale. Bueno, es difícil también abrirla en Punta Arenas. Pero no es difícil abrirla en Punta Arenas o en Aysén. No tienes que abrir toda la ventana tampoco, porque pero tiene que circular. Tiene que circular el aire. Pase, Gonzalo, tú además del punto de vista que le has dado toda la pandemia por tu profesión también, más allá de tu doctorado. Pesado la pandemia, pesado la pandemia. Lo pesado, claro, pero además el valor también mental, cómo nos ha afectado mentalmente esta pandemia. Y nosotros semana a semana acá hablamos de actualidad política. Pucha que debe ser difícil ahora gobernar, a propósito del gobierno, en este estado de enojo y en este estado también que nos tiene la pandemia, además de lo que venimos viviendo del estallido social, ¿o no? Efectivamente, o sea, estamos todos apestados. Claro. Estamos todos enojados, o sea, la vida se nos interrumpió muy grandemente. Pero debo decir que yo creo que el gobierno de Piñera no está enojado con la pandemia le sirvió para sostenerse por 2 años. Sin la pandemia no sabemos qué hubiera pasado. Exacto. Y en ese sentido, yo quiero volver a algo que dije al principio, que no es solamente un problema de comunicación. Piñera tenía muy claro que la pandemia era un proyecto político, que le servía a su política, y lo hicieron muy bien en ese sentido. Comunicaron muy bien, convencieron a la mayoría, incluso a personeros del actual gobierno, de que la estrategia que se utilizó fue la mejor. ¿Les dieron un premio? Estoy en desacuerdo. Sí, un premio que se lo dieron a Bosques Arauco en los años 90 también. Sí. Y ya vemos la devastación del extractivismo del Bosque Arauco. O sea, yo creo que es claro que fueron muy efectivos en la comunicación, pero con una estrategia que yo llamo necropolítica, en la cual la vida de las personas importó poco. Cuando ahora el gobierno actual diseña, trata de clarificar cuáles son los umbrales para moverse en este semáforo, que es el sistema muy similar al anterior, pero que imita un poco el sistema de la estrategia mexicana, que también utiliza este semáforo para el COVID. Yo creo que se olvida de que la zona verde todavía acepta demasiada enfermedad y demasiado fallecido. Nosotros tenemos un promedio de alrededor de 1.200 personas al mes, 40 personas diarias, más o menos. Debemos recordar que el primer trimestre de este año fue brutal la cantidad de fallecidos, con un exceso de fallecidos muy alto. Entonces yo creo que una de las cosas que pasa es que la actual estrategia todavía acepta un nivel de fallecidos que es inaceptable. En Chile nunca ha dejado de fallecer una o más personas desde que comenzó la pandemia. O sea, desde que comenzaron a haber indicadores de mortalidad. Entonces yo creo que en ese sentido yo creo que muchas personas están apestadas porque en cierta medida la promesa del programa de Boric, que yo apoyo, era una promesa del cuidado. Era una ética del cuidado, que es una ética feminista, una ética de salud. Y que en cuidémonos, sigamos cuidándonos, no se observa. Yo creo que todavía se acepta demasiada enfermedad, demasiado contagio, y todavía el énfasis en la prevención no está. Entonces, todos nosotros que queremos ayudar, que queremos que esto funcione, la mayoría de la ciudadanía, incluso no de gobierno, quiere que esto se acabe, quiere que... Falta una orientación, falta una narrativa de qué queremos lograr. ¿Qué queremos lograr? Y claramente desde mi perspectiva, ya más un mes de haber comenzado este gobierno, y recordemos, el equipo de salud ya estaba constituido desde mucho antes.
con la ministra Yarza y su equipo, le ha faltado punch. Tengo la impresión, y esto es una hipótesis y asumo que es una hipótesis, pensando, mirando, leyendo los diarios, escuchando a las personas, que de alguna manera la ministra Yarza la tienen un poco escondida. Que de alguna manera la pandemia no tiene prioridad dentro de este gobierno. Es decir, quisieran que fuera secundaria, así como fue muy primaria en el gobierno de Piñera, una estrategia política. En este, como que se le trata de dejar, porque bueno, hay muchos otros temas, tantos temas que se tienen que trabajar, muchos de ustedes los han conversado en muchos programas. Entonces la pandemia como que queda un poquito sumergida, pero eso acepta, y ese es el gran problema, un gran nivel de enfermedad. Y yo soy muy pesado, y a veces digo cosas que son insolentes, porque yo creo que no podemos aceptar, y como país podemos hacer mucho mejor para prevenir, controlar y evitar la enfermedad y la muerte. Ahora, Freddy, tú me preguntaste por la salud mental. La salud mental, que todo el mundo está enfrentando, la salud mental y el COVID persistente, es algo que debemos pensar. Se intensifican los problemas cuando en cierta medida empezamos a pensar que el Estado no nos está protegiendo y no nos está cuidando y no nos está entregando las herramientas para que efectivamente nos cuidemos entre todos. Yo creo que todos nos queremos cuidar, pero no puede ser un mensaje vacío, tiene que ser real, tiene que tener un objetivo real, y eso a mí me falta, y como decía el invitado anterior, yo espero que cambien. Yo espero que las críticas de aquellos que nos identificamos con este gobierno sean escuchadas y que no sean vistas simplemente como una descalificación. Tenemos que cambiar, y yo soy de los que piensa que Chile debiera ser el ejemplo, al menos del continente, de cómo enfrentar tanto la pandemia, que todavía estamos, como lo que en algún momento va a ser la pospandemia. Gonzalo, te quiero pedir unos minutos porque nos vamos a separar, pero vamos a seguir hablando de este plan paso a paso, este nuevo plan del gobierno aquí en Pauta Libre. Y estamos de vuelta acá en Pauta Libre hablando de la pandemia, de este nuevo plan paso a paso, y nos acompaña Gonzalo Achicalupe desde San Francisco. Gonzalo, aprovecho de preguntarte por estos movimientos y por estas personas que son antivacunas, porque acá en Chile una de las cosas que más logradas tenemos, no sé si bien o mal, pero estamos muchos vacunados y con todas las dosis. ¿Qué te pasa a ti con esto? En Estados Unidos son muy fuertes los movimientos antivacunas. Sí, bueno, en Chile no teníamos un movimiento antivacuna realmente. No estoy seguro que sea un movimiento tan ideológicamente claro, que sea tan fuerte como lo es en algunos países como Estados Unidos. Yo creo que Chile es un país que hemos sido pioneros en la cosa de la vacunación. Yo creo que, nuevamente, insisto aquí, yo pensé que iba a haber una estrategia de más transparencia en el gobierno actual respecto a la vacuna. Las vacunas que hemos utilizado, primero las Sinovac, que sabemos que no son muy efectivas para Omicron, pero después las vacunas de ARN mensajero, Moderna, Pfizer, etc. Sabemos que son muy efectivas como un refuerzo inmunológico. Sirven porque si te contagias, no vas a enfermar, el riesgo de enfermar gravemente o de morir baja muy fuerte. Y eso, la evidencia es clarísima en todo el mundo. Y por lo tanto, la vacunación nos ayuda a salvar vidas, que es algo central cuando estamos enfrentados a un desastre. Este es un desastre biológico. Entonces, yo creo que el gran problema es que la vacuna se vendió de otra manera. Se vendió como usualmente se venden las vacunas, ¿no? Como van a evitar el contagio, como son con otro tipo de vacunas, con las vacunas más tradicionales. Entonces, y obviamente para desarrollar esa vacuna se necesita más tiempo, pero lo que tenemos ahora es un muy buen refuerzo inmunológico necesario, que probablemente lo vamos a tener que repetir, que probablemente quizás lo tengamos que repetir con más frecuencia, etc. Ahora, yo creo que se comunicó mal sus características positivas y a su vez se ha magnificado
lo que son algunos de sus efectos adversos. Toda medida farmacológica tiene efectos adversos o secundarios, pero lo que sabemos es que las vacunas actuales tienen efectos que son o muy leves y de muy corto plazo. Yo creo que ese ha sido un gran problema, y yo creo que aquí hubo una gran responsabilidad, esta cosa como de que íbamos a llegar a la inmunidad y se iba moviendo cada 3 meses cuando íbamos a llegar a la inmunidad. Eso fue muy dañino, ayudó al antivacunismo, y bueno, por supuesto en Chile se mezcla a su vez con toda una serie de cuestiones que son más ideológicas y más políticas, etcétera. Oye, Gonzalo, ¿te puedo hablar un poco de sacar un poco de la pandemia? Lo que pasa es que fuiste candidato a convencional por el Distrito 9. ¿Cómo has visto el trabajo de nuestra convención? ¿Cómo ves lo que se está escribiendo? Bueno, y a la luz de lo que ha pasado, ¿te hubiese gustado estar ahí, en esta convención? Bueno, a ver, yo estoy muy contento con lo que ha pasado en la convención. La gente me dice, perdiste, qué sé yo. La verdad es que yo me siento muy representado por muchos constituyentes en la convención. En cierta medida, qué bueno no estar ahí en el medio de esta gran ola de lo que debe ser hacer el trabajo, que es bien difícil. Yo mantengo comunicación con muchos de los convencionales, soy parte de un movimiento social donde tenemos varios convencionales y con los cuales conocemos lo que están haciendo. Y yo me admiro de todo lo que han hecho, la verdad. Por supuesto, hay cagazos, hay errores, pero bueno, así funciona la democracia y así funciona la participación. Ahora, a mí me extraña mucho, por ejemplo, es muy divertido, porque una de las cosas que me han dicho es, bueno, tú te metiste en la pandemia para ganar cosas políticas, bla, bla, bla. Resulta que tenemos a un candidato ahí que fue su secretario, que está siendo querellado, que se ha opuesto a todo. Pero yo creo que la convención, y lo dicen otros, no son palabras mías, es probablemente lo más representativo que hemos tenido en 200 años de ejercicio de la democracia. Gonzalo, te queremos agradecer que nos hayas acompañado esta noche desde allá, desde tan lejos, y por supuesto te dejamos invitado a que cuando vuelvas a Chile estés con nosotros acá en el estudio para hablar de la pandemia, que no nos se olvide que seguimos en pandemia, y también de salud mental. Sí, bueno, la pandemia quiero decir algo, que no es algo separado de lo que es la vida del país. Y la pandemia no es solo estrategias de salud, es una estrategia política. ¿Qué pensamos acerca de ella y cómo vamos a salir de esto juntos? Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a todos. Chao, Gonzalo. Gracias. Buenas noches. Chao. Y los voy a despedir tipo presidente Boric. ¿Cómo? ¿Cómo sería? ¿Paso a paso? Chao, socio. Chao, socio. Chao, socia. Nos vemos el domingo. Chao, esta. Chao, chao.